Buenos días. Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ayudó y Él ha preservado nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia durante este periodo complicado que hemos vivido, con mucho peligro de contagio, con una enfermedad que es realmente grave y que puede ser de fatales consecuencias. Damos gracias al Señor. Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha preservado. Así que esto nos hace pensar en que debemos seguir siendo prudentes. Estamos en una fase de desescalada y vemos que hay personas que no están actuando con la debida prudencia. Hay que seguir las recomendaciones sanitarias hasta que sea una situación de riesgo reducidísimo o desaparecida. Por lo tanto, no debemos hacer lo que están haciendo muchos, ¿no? Que han dejado las salidas para pasear, para hacer deporte, y ahora que ya pueden, se han pasado a las terrazas y restaurantes de una forma apiñada, peligrosa, consideramos que peligrosa, para rebrotes y posibles contagios de nuevo de grandes grupos de personas. Así que a la vez que hemos de ser prudentes, hemos de ser también valientes. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Hemos de ser valientes para recuperar nuestra libertad y servir al Señor, para volvernos a reunir como iglesia, para abrir nuestras puertas y nuestros brazos a las personas que el Señor ha hablado y tocado el corazón durante este periodo tan especial de alarma, de contagio que hemos vivido. Así que vamos a ver hoy en el profeta Isaías, capítulo 41, las revelaciones que Dios nos da. Ya sabéis, la palabra revelación es la que encontramos en la Biblia. La Biblia es una revelación. El último libro de la Biblia es una revelación. Apocalipsis, esto es precisamente lo que significa, una revelación de Dios. Dios se da a conocer. Dios nos da a conocer misterios que de otra manera estarían ocultos, pero que Él ha querido revelarnos estas verdades, estos acontecimientos. A veces tienen que ver en cómo es Él, otras veces tienen que ver en cómo va a obrar, cómo será el futuro. Así que vamos a centrarnos en este tema. La primera de las revelaciones que encontramos en el profeta Isaías, voy a leeros este pasaje precioso en el que nos dice cómo es nuestro Dios, quién es y cómo es nuestro Dios. Isaías 41, versículo 13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, no temáis vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Vamos pues a meditar en primer lugar en esta primera revelación que tiene que ver con quién y cómo es tu Dios. Lo primero que nos dice es que Dios se nos revela como Jehová, como aquel que es. Este es el significado del nombre. Yo soy el que soy. Yo soy, yo era y yo seré. ¿Verdad? Es un nombre que es una revelación y un misterio al mismo tiempo. Lo que nos dice este nombre, lo que nos comunica es que Dios es, Él es autónomo, Él es el eterno, el origen de todo, en contraste con nosotros que más que somos, existimos. Existimos porque nuestro ser es derivado de Dios, tiene su origen en Dios. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, esta es nuestra identidad y en Él vivimos y nos movemos y somos. El Nuevo Testamento traduce este nombre por Señor. Señor que realza sobre todo la autoridad legítima de nuestro Dios sobre todo. Él es el creador, el salvador, el redentor. Él ha creado todas las cosas y tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Y esta autoridad es legítima. Lo segundo que encontramos en estos versículos es que Dios se nos revela como nuestro Dios, como tu Dios, ¿verdad? Es un Dios que tiene una relación personal con nosotros, que expresa una gran vinculación de amor y de fidelidad con sus hijos, con su pueblo,
es el pueblo de su pacto, y este pacto es de amor y fidelidad. Yo soy tu Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no temas, yo te ayudo. Yo soy quien te sostengo con mi diestra todopoderosa. Lo tercero que nos revela estos versículos que hemos leído es que nuestro Dios es el Santo de Israel, es el Dios trascendente, completamente distinto de lo que ha creado, separado, exaltado sobre todo lo que ha creado. Es verdad que también Dios es un Dios inmanente, cercano. También lo que destaca esta palabra, el santo, es su pureza. Todo lo contrario del pecado que nos afecta a nosotros y que mancha el mundo en el que vivimos. Dios es puro, es santo, está apartado del mal. Sus ojos son tan puros que ni siquiera pueden ver el mal. Y entonces, al final de todo, Dios se nos revela como nuestro Redentor. Yo soy tu Redentor, tu liberador. ¿Verdad? Aquí sobre todo el significado es aquel que nos ama, que nos ha comprado por precio para devolvernos la libertad. Y esto es un símil de lo que está sucediendo ahora. Hemos estado confinados, hemos estado recluidos, hemos estado privados de derechos y libertades por amor a la situación, a la alarma sanitaria, al riesgo de contagio de esta grave enfermedad, pero ahora el Señor vuelve, ¿no? Y nuestra sociedad volverá a disfrutar de sus derechos y libertades. Entonces, nuestro Dios es lo que hizo con su pueblo, que estaba esclavizado en Egipto, y Él lo redimió para volverles a dar la libertad de adorarle, de servirle, de obedecerle y de poder disfrutar de nuevo de una bendita libertad en la tierra prometida. El Señor nos libra del pecado, de su culpa, de su condenación, de su poder esclavizante. El Señor nos libra del maligno, del mal en general, de la muerte, y nos da la vida eterna. Él es nuestro Redentor. Y esto nos lleva a la segunda revelación que encontramos aquí en Isaías, que tiene que ver con nosotros. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién eres? Vamos a leerlo en los versículos 8 y 9 de Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendientes de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y te protegeré. ¿No? Los versículos siguientes nos hablan de la protección de Dios para aquellos que Él ama. Así que vamos a centrarnos ahora en esta pregunta. ¿Quién eres tú para Dios? Para este Dios del que hemos visto que es un Dios personal, es el Dios eterno, es el Señor, es tu Redentor, el Santo, que quiere que también nosotros seamos santos. Así que somos Israel, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, somos el Israel de Dios. Los hijos de Abraham, el amigo de Dios, sus descendientes, los que siguen los pasos de fe que dio Abraham en su seguimiento de Dios, en su fe y obediencia a Dios. ¿Qué significa esto? Pues que somos su pueblo amado, escogido por Dios para salvarnos y santificarnos, para que seamos su pueblo que le adora y le proclama. Somos salvos por gracia, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, somos hijos amados, siervos escogidos, para que llevemos fruto y fruto abundante, llamados a ser salvos, llamados a ser santos, para que un día seamos también glorificados con Dios por toda la eternidad. Así que hay una reiteración muy enfática. Tú eres mi siervo, te he escogido, no te rechazo, a pesar de tu pecado, no te he rechazado, te he escogido para que lleves fruto y fruto abundante.
¿verdad? Después hay una frase graciosa que yo entiendo que es cariñosa. Tú, gusano de Jacob, ¿no? Pequeño Israel, sois muy pocos los que habéis quedado, hay quedado un pequeño remanente. A causa del pecado, Dios tuvo que juzgar a su pueblo. Y por eso le habla así, ¿no? Gusano de Jacob, pequeño Israel. Esto contrasta con la majestad de Dios, con el Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas, con el Santo, con el Redentor. Y esto nos lleva a la tercera revelación. Cada revelación que hemos visto, primero, quién es y cómo es nuestro Dios. La segunda revelación, quiénes somos nosotros para Dios. Y la tercera tiene que ver con las implicaciones de tener el Dios que tenemos y de ser lo que somos, de ser sus siervos. ¿Verdad? Hay muchas implicaciones, benditas implicaciones. Y eso tiene que ver con lo que os decía al principio. Hemos de ser prudentes, pero hemos de ser también valientes. ¿Verdad? Esfuérzate y sé valiente, nos dice el Señor en su palabra. No temas, no temas. Ahora el miedo puede paralizarnos, puede detenernos en hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. No temas a salir después de este periodo de confinamiento, de reclusión. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no temas, ¿verdad? No desmayes. Desmayar, que es desfallecer, desplomarse, caer, permanecer inmóviles cuando el Señor nos llama a movernos para Él. No desmayes, no te angusties, no caigas en ansiedad, porque yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de amor y fidelidad que estoy contigo siempre. Y entonces el Señor nos empieza a dar promesas para que no temamos y no desmayemos. Te daré nuevas fuerzas, dice el Señor. ¿Verdad? Recordemos las palabras con las que Dios nos había consolado el domingo pasado cuando nos dijo, yo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Verdad? Y nos dice, mirad, nuestro Dios es el Dios fuerte que no desfallece, no se fatiga, ni se cansa. Es Él quien te da nuevas fuerzas aunque estés cansado, que te multiplica las fuerzas cuando ya no te quedan, cuando ya no tienes ningunas. Aunque los muchachos se fatiguen y cansen y los jóvenes flaqueen y caigan, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, qué preciosa promesa. Dios renueva nuestras fuerzas. Dios las multiplica cuando ya no nos quedan. El Señor está con nosotros cual poderoso gigante para protegernos, para animarnos, darnos nuevo ánimo y fuerzas. El Señor cumplirá su promesa y todo lo puedo en el Dios que me fortalece. Y el Señor dice además, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo para ayudarte. ¿Verdad? Qué enfático es cuando el Señor aquí en su palabra, lo acabamos de leer en el versículo 10, yo soy tu Dios, estoy contigo, no temas, yo te doy nuevas fuerzas. Y en la parte final de este versículo 10 del capítulo 41 nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, con el brazo de mi favor y misericordia. No desmayes, no temas, te daré nuevas fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Con mi diestra todopoderosa de mi favor y misericordia, te protegeré, ¿verdad? Los versículos 11 y 12 nos hablan de la oposición de los enemigos del pueblo de Dios, enfurecidos, que hacen guerra, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual, pero el Señor te dice, te protegeré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre te protegeré. Yo soy tu redentor, por lo tanto, te liberaré. Esta es la promesa de Dios, te voy a librar, te voy a liberar para que tú me sirvas,
para que tú sigas fielmente en mis caminos y me proclames me compartas con otros y puedas compartir toda esta palabra de Dios que a lo largo de tu vida el Señor ha ido grabando en tu corazón para que te sustente y para que la compartas. Hemos de ser valientes, hermanos, no imprudentes, pero sí valientes para recuperar nuestras libertades como iglesia, volvernos a reunir, volver a proclamar al Señor, ¿verdad? Hemos de ser valientes, pero no imprudentes. Jesús, cuando fue tentado por el maligno, Satanás le dijo, échate del pináculo del templo, tírate abajo, porque el Señor te sostendrá. Él enviará a sus ángeles para que te protejan y tu pie no tropiece en piedra. Y todos verán al caer en medio del templo desde el pináculo más alto que eres el enviado de Dios, el Mesías prometido, ¿verdad? Pero Jesús respondió a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hemos de ser valientes, pero no hemos de ser imprudentes. No podemos probar y tentar al Señor. No debemos hacerlo. El Señor nos dio ejemplo, nos enseña a confiar y obedecer al Señor, a entender bien su palabra y a no creernos las tergiversaciones de Satanás, pero no hemos de tentarle ni provocarle con una pretendida fe. Así que, hermano, voy a recapitular para concluir diciéndote, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te protegeré, te libraré del mal. Yo soy tu socorro y tu refugio, ¿verdad? El Santo de Israel es tu socorro, tu refugio eterno. Socorro quiere decir una gran ayuda en tiempos de gran necesidad o grave peligro. El Señor está ahí, Él es tu socorro y tu refugio. No temas ni desmayes, porque nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, del Dios de amor, que te ama con amor eterno, porque nadie te puede arrebatar de las manos, de la palma de las manos del Dios eterno, porque todo te ayuda bien, dice su palabra, porque no caerá ni aún un cabello de tu cabeza sin que Dios no lo sepa, no lo quiera y no lo permita. Así que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Seamos valientes y seamos prudentes. Que el Señor os bendiga.